ocurrir la reforma del avivamiento que tanto ha estado esperando el Señor y que la iglesia pueda alcanzar los objetivos por los cuales fue fundada. 176 años de existir después del chasco del movimiento milerita, después convertirse en la iglesia adventista del séptimo día. El sermón de esta recepción de sábado lo he titulado Nitzdakado. No existe esa palabra. Es una palabra transliterada del hebreo nitzdak, que es la palabra que se utiliza en Daniel 8:14 para decir que el santuario será purificado. La palabra purificado es la palabra nitzdak. Desgraciadamente la palabra purificado no es una exacta traducción de la palabra nitzdak en hebreo. Por lo tanto, yo he hecho un verbo de esa palabra y le he puesto el verbo nitzdakar, que es un invento de un servidor. Entonces lo leeríamos así. Dice: entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, es Daniel 8:13. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo? Que la palabra sacrificio también está añadida. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? El santuario y el ejército para ser pisoteados. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será nitzdakado. Nitzdakado. Inventé un verbo para utilizar la palabra en vez de la palabra purificado, que es una pobre traducción de la palabra nitzdak. He puesto la palabra nitzdakado. ¿Por qué? Porque cuando ustedes se van al original, ahí está básicamente el original: Vayomer, Elah, RB, Bo, Alpayim, Selos, Meón, Hun, Nizdak. Ahí está la palabra en rojo. Este es Nizdak, Hun, Nizdak, que es básicamente un verbo. La palabra Nizdak se ha traducido como purificar, pero no solamente quiere decir purificar. Aquí pueden ver, dice también quiere decir restaurar, restore. Pregunto, hermanos, ¿purificar y restaurar es lo mismo? Si a ustedes les dicen, eso lo voy a restaurar, ¿qué entienden? Y si les dicen purificar, ¿qué entienden? Y si les dicen, bueno, be cleansed, obviamente. Y si les dicen que va a ser vindicado, si les dicen que va a ser vindicado, y si les dicen que va a ser justificado, y si les dicen que va a ser explicado, tenemos una palabra que signifique vindicar, restaurar, purificar, justificar, explicar al mismo tiempo en español. ¿Tenemos alguna palabra que signifique todo eso en una sola palabra? Pregunto otra vez, ¿ustedes conocen una palabra que signifique todo eso al mismo tiempo? Y la respuesta es no. Por eso les digo, okay, vamos a inventar un verbo que signifique todo eso. Y lo único que se me ocurre es decir, hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será nitzdakado. Y si usted me pregunta qué significa nitzdakado, nitzdakado quiere decir propiamente limpiado, purificado, vindicado, también puede decir restaurado, explicado, justificado. Y todo eso es nitzdakado. Y todo eso es la promesa que el Señor le hizo a Daniel, que al final de los 2300 días iba a ocurrir con el santuario. ¿Ok? No solamente iba a ser purificado, también iba a ser vindicado, también iba a ser propiamente justificado, también iba a ser restaurado. Recuerden que el santuario fue restaurado y básicamente todo esto responde a una serie de cosas que Daniel vio en Daniel capítulo 8. Ahí les van algunas de las cosas que Daniel vio en el capítulo 8 que iban a ocurrir, versículo 9 en adelante, hablando acerca del cuerno pequeño que iba a salir. Dice, y de un niño salió un cuerno pequeño. Este cuerno pequeño va a hacer cosas terribles y miren lo que va a hacer, el cual creció mucho al mediodía, al oriente y hacia la tierra deseable. Noten, hacia el mediodía sería hacia el sur, luego se iba al oriente y luego se iba hacia la tierra deseable.
sur, oriente, tierra deseable. Y básicamente todo eso es sobre la tierra. Este cuerno, imagínense un cuerno creciendo primero en esta dirección, luego en esta dirección y luego hacia allá, en esa dirección. Pero luego, de pronto ese cuerno, en vez de seguir así creciendo en la tierra como lo vio, Daniel lo vio creciendo sobre la tierra, de pronto ve que ese cuerno deja de crecer sobre la tierra y se va hacia el cielo. Miren lo que dice. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra. Y ahora empieza ya no a hacer guerra con las cosas de aquí de la tierra, así como una viborita, primero hacia el sur, luego hacia el oriente y luego hacia la tierra deseable. Ya no se queda allí, ahora se va hacia el cielo y empieza una serie de problemas. Y vamos a ver cuáles son los problemas. El primero es que parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún contra el príncipe del pacto, de la fortaleza, se engrandece, y de él y por él fue quitado el continuo. La palabra sacrificio está añadida. Y el lugar de su santuario, el santuario, que es una representación del plan de salvación, fue echado por tierra. Eso quiere decir que ya no hay una representación justa, digna, propia del santuario. Recuerden que el santuario iba a ser restaurado, por eso dice, iba a ser restaurado y vindicado y justificado. El santuario fue echado por tierra y el ejército, dice, le fue entregado a causa de la prevaricación contra el continuo. Recuerden que la palabra sacrificio está añadida. Y echó por tierra, ¿qué hizo? En verde ahí lo puse. ¿Echó por tierra qué? La verdad. ¿Qué hizo el cuerno cuando se fue contra el cielo? ¿Qué hizo? Destruyó la verdad. La verdad la eliminó, ya no existe la verdad. A partir del cuerno pequeño, de ese cuerno que ya no es pequeño porque se fue primero sobre la tierra hacia el sur, luego hacia el oriente, luego hacia la tierra deseable y luego se fue contra Dios, y cuando fue contra Dios empezaron las persecuciones, se acabó el santuario y finalmente destruyó la verdad. Después de ese cuerno pequeño ya no hay verdad. Y ustedes me preguntan, pastor, ¿quién tiene la verdad? Esa es una pregunta que todo el mundo hace cuando buscan una iglesia. Pastor, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la verdad? ¿Dónde está la verdad? Y es una pregunta muy justa, porque este cuerno pequeño, que era un poder que iba a venir profetizado en Daniel, iba a destruir la verdad. Cuando ustedes se van al libro de Apocalipsis y empiezan a leer del capítulo 1, que hace una introducción con el candelero que representa la luz que Dios se le ha dado. Está un candelero por cada iglesia, son 7 iglesias, y ustedes ven las 7 iglesias de Apocalipsis, y ninguna de esas iglesias es, vamos a decir así, la verdadera iglesia de Dios. Solamente la primera, y la primera se corrompe, y después de eso todas las demás iglesias no son verdaderas. Es decir, la iglesia verdadera no iba a tener la verdad había sido echada por tierra. Pero el Señor le prometió a Daniel que la verdad iba a ser restaurada, que iba a ser vindicada, que iba a ser justificada, que iba a volver a existir el santuario juntamente con la verdad. ¿Cuándo? 2300 tardes, mañanas. ¿Y eso cuándo se cumplió, hermanos? Entonces la verdad tiene que volver a existir. La verdad fue eliminada por muchos años, pero iba a volver a resurgir. Ese cuerno iba a destruir la verdad, pero la verdad tenía que volver a existir. Por eso dice ahí, echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso, le sucedió prósperamente, y oía un santo y a otro los santos que hablaban, y uno le pregunta, ¿hasta cuándo va a durar la visión de este continuo y la prevaricación asoladora que ha puesto el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él me dijo, 2300 tardes y mañanas y el santuario será. Nisdacado incluye la restauración de la verdad, Nisdacado incluye la reconstrucción del santuario, Nisdacado incluye volver a establecer el continuo, Nisdacado incluye justificar el santuario, Nisdacado incluye purificación del santuario, terminación prácticamente de la obra que se tiene que hacer en el santuario. Y todo eso ocurre después de esa profecía, de esa fecha que el Señor colocó, que juró allí presencia de Daniel, 2300 tardes y mañanas, y el santuario será nisdacado. Hoy te voy a hablar solamente, rápidamente, recordando que el santuario es una representación del plan de salvación.
gráfica. Todo lo que ocurría allí era un símbolo, una representación gráfica del plan de salvación. Ritos, ceremonias, lavamientos, todo lo que se hacía en ese santuario representaba algo del plan de salvación. El cordero representaba a Cristo que habría de venir. Cuando el pecador confesaba sus pecados sobre el cordero, estaba representando a la persona que se quiere salvar, tiene que confesarse sobre el Cordero de Dios, en este caso aceptar a Cristo Jesús, el plan de salvación. La muerte del Cordero representaba la muerte del Señor Jesús. El tomar la sangre del Cordero y llevarlo al interior del velo representaba cuando una persona ha confesado sus pecados y le ha pedido a Jesús que sea su Salvador. Representa que la persona lleva ese nombre al interior del velo y anota su nombre en el velo, en el libro de la vida. Y cada paso del plan de salvación, aceptar a Jesús, luego bautizarse en el lavacro, luego ir al lugar santo, todos los pasos del plan de salvación están representados a través del santuario de alguna manera. Incluso la forma en la que el Señor nos perdona, el proceso que se tiene que hacer para poder una persona ser transformada y convertirse en una nueva criatura, todo está ahí representado en el santuario de una u otra manera. En el libro de Daniel se nos presenta obviamente profecías hacia el futuro. Recordemos que en Daniel capítulo 2 aparece esa estatua que representaba los reinos que iban a ocurrir. Hasta el último, primero aparecía obviamente la cabeza de oro que representaba a Babilonia, los pechos de plata que representaban a Medo-Persia, el vientre de bronce que representa a Grecia, las piernas de hierro que representan a Roma. Y al final, en la época del tiempo del fin, una mezcla de hierro con barro que representan los reinos débiles y los reinos fuertes que iban a existir hasta que viniera la piedra no cortada con mano que le iba a pegar a la base, iba a establecer un reino que nunca jamás iba a corromper, que representa obviamente el reino que el Señor Jesús va a establecer en la tierra. Después la profecía se fue haciendo más compleja, se fue dando más información. Babilonia fue sustituida en el capítulo 7 por un león que tenía 2 alas de águila. Medo-Persia fue sustituida por un oso que tenía un lado más alto que el otro y con 3 costillas enfrente de la boca. Grecia fue sustituida por un leopardo que tenía 4 alas de águila y 4 cabezas, representando obviamente la división que iba a tener el imperio griego en 4. Roma fue sustituida por una bestia espantosa y terrible que tenía dientes de hierro y uñas de metal y que devoraba y desmenuzaba y la tierra hollaba con sus pies, y los reinos divididos representados por 10 cuernos que salían de esa bestia. Y luego agregó algunas cosas que no tenía la anterior, como ese cuerno pequeño del cual estamos hablando, que tenía ojos y boca y hablaba grandes cosas, que derribaba a 3 de los primeros, y ese cuerno es el que estamos hablando hoy, que hacía grandes cosas y perseguía al pueblo de Dios. Después ese cuerno se explicó un poquito más porque le fue quitado su señorío y se estableció lo que se llama el juicio. Todavía no se nos hablaba nada, se nos presenta un santuario en el cielo, la purificación del santuario, la terminación de la obra en el juicio, todo eso se presenta en Daniel capítulo 7. Y cuando entramos al capítulo 8, ya Daniel estaba más avanzado de edad, ya Babilonia había caído, así que solamente aparece Medo-Persia, representado por un carnero que tenía un lado más alto que el otro, un cuerno más grande que el otro, así como el oso que tenía un lado más alto que el otro. Luego ese carnero fue vencido, obviamente, que representaba a Medo-Persia, por el carnero, el macho cabrío que tenía un cuerno maravilloso en medio de los ojos, que representaba obviamente a Alejandro el Grande. Vino y lo venció, y después ese cuerno fue quebrado y salieron otros 4 hacia los 4 vientos de este macho cabrío, que representa obviamente a Grecia. En vez de las 4 cabezas tenemos 4 cuernos, y de pronto de uno de los vientos sale ese cuerno del cual les hablé, que primero creció sobre la tierra y luego se fue contra el cielo. Y ese cuerno fue el que hizo todas las cosas de Daniel capítulo 8 que leímos hace un momento, que echó por tierra la verdad, que echó por tierra el santuario, que pisoteó el santuario, que pisoteó la verdad, que persiguió al pueblo de los santos y que hizo todo lo que acabamos de leer. Todo eso lo representa, y luego se nos presenta, por supuesto, los 2300 días de tarde y mañana, y otra vez la escena del santuario, hablando de la restauración del santuario, y utilizan la palabra Nizdak, que no tiene una traducción confiable en el español, así que yo le he propuesto que digamos 2300 tardes mañana y el santuario será nizdakado. Y de acuerdo a la profecía de los 2300 días, los adventistas hemos entendido que esa profecía se cumple justamente el 22 de octubre de 1844. A partir de allí tenemos lo nizdakado. Y cierta de las cosas que tienen que ser restauradas, de acuerdo a lo que acabamos de entender, es la restauración de la verdad. Como les acabo de decir,
La verdad fue destruida. Este cuerno que creció hacia el sur, hacia el este y hacia la tierra deseable representaba primero a Roma. El cuerno que creció sobre la tierra, primero sobre la tierra, nos representa a la Roma que le interesaba solamente la tierra. Y esa es una Roma pagana. Esa Roma representa el imperio romano que existió del 168 hasta el 476, 600 años. Pero de pronto esa Roma ya no le interesaba crecer hacia el sur y luego hacia el oriente y luego hacia la tierra deseable, no le interesaba eso. Ahora esta Roma cambia de dirección y se va contra Dios, se va contra el cielo. Y esta es una segunda etapa de Roma, y esta Roma es la Roma papal que dominó el mundo por del 538 hasta 1798, los 1260 años. Y en ese periodo de tiempo, ¿qué iba a hacer? Echar por tierra la verdad, pisotear el santuario, perseguir al pueblo de los santos, acabar con todo lo que se pareciera a la verdad, al plan de Dios. Echó por tierra la verdad, quitó el continuo y hizo un montón de cosas, todas las que tenían que ver, todo lo que tiene que ver con Dios en la tierra. Este cuerno que primero creció sobre la tierra y luego se fue contra Dios, lo destruyó. Todo lo que tenía que ver con Dios y su reino que estaba en el planeta Tierra, este cuerno que primero creció sobre la tierra y que luego se fue contra Dios, lo destruyó. ¿Cómo qué cosas? Bueno, cuando tú te vas a ver lo que Roma papal enseñó en doctrinas, tú vas a encontrar, por ejemplo, qué cosa enseñó acerca del día de reposo. ¿Es la verdad lo que enseña la Iglesia Católica Apostólica Romana, la Roma papal, acerca del día de reposo? ¿Es correcto? ¿Es correcto lo que enseñaba acerca del estado de los muertos? ¿Es correcto lo que enseña acerca de la Santa Cena? No dice que cuando estás comiendo esa cosa que se llama la hostia, estás comiendo el cuerpo de Cristo literalmente. No dice que debes tomar alcohol, cuando realmente lo que el Señor Jesús hizo era jugo, le llamamos jugo de uva, aunque realmente era vino nuevo. ¿Cuál es la diferencia entre vino nuevo y vino viejo? El vino viejo es alcohol, Jesús no hizo vino viejo, y etcétera, etcétera. El bautismo, ¿es verdad la forma en la que realizan el bautismo en esta iglesia? ¿Es verdad lo que hace la Iglesia Católica al bautizar? Apostólica Romana. Entonces déjame repetir otra vez. ¿Es verdad lo que enseña acerca del día de reposo la Iglesia Católica Apostólica Romana? ¿Es verdad lo que enseña Roma acerca del estado de los muertos? ¿Es verdad lo que enseña Roma acerca de la Santa Cena? ¿Es verdad lo que enseña Roma acerca del bautismo? ¿Es verdad lo que enseña Roma acerca de las imágenes? ¿Es verdad lo que enseña Roma acerca de la confesión? ¿Es verdad lo que enseña Roma acerca de María? ¿Es verdad lo que enseña Roma acerca de la tradición y la Biblia? ¿Es verdad lo que enseña Roma acerca de quién tiene la salvación? Tanto así que si te mueres, llaman al sacerdote y te da la extrema unción y te salvas. O te pueden hacer un novenario y te sacan del lugar donde te encuentres. Así funciona la salvación. ¿Puede la iglesia decir quién se salva y quién no? ¿Es verdad lo que enseña Roma acerca del sacerdocio? ¿Es el Papa el vicario de Cristo? ¿Es el representante de Dios en la tierra? ¿Qué cosa es el Espíritu Santo, hermanos? Él es el representante de Dios en la tierra. ¿Quién es entonces el Papa? Pues imagínate. ¿Es verdad lo que enseña Roma acerca del santuario? Para empezar, ni creen ni saben lo que es el santuario. Y apenas estamos empezando. Te puedo hablar de los diezmos y las ofrendas, te puedo hablar de los 10 mandamientos, te puedo hablar de la segunda venida, te puedo hablar de los dones del Espíritu Santo, te puedo hablar del don de profecía. ¿Es verdad lo que enseña Roma acerca de todas estas doctrinas? ¿Qué fue lo que hizo Roma entonces con la doctrina? La echó por tierra, la despedazó, la destruyó. Y durante mucho tiempo, de acuerdo a lo que enseña Apocalipsis, a hablar acerca de las iglesias, la verdad estuvo por tierra. Y los 2 testigos estuvieron vestidos de sacos. Y el pueblo de Dios estuvo oculto, perdido en algún lugar por 1260 años, vestidos de sacos, sin tener oportunidad de surgir. No se sabía quién era el pueblo de Dios. No existía una iglesia verdadera. Simple y sencillamente porque un poder que primero creció sobre la tierra, de pronto se fue contra Dios y lo que hizo fue
destruir todo lo que tenía que ver con Dios en la tierra, echarlo por tierra, pisotearlo y quitarlo de encima. El continuo, el santuario, la representación de la verdad misma, todo eso lo echó por tierra y Dios lo permitió. Y alguno dirá, pastor, pero entonces surgió la reforma. Y déjame regresarme, así como si nos regresáramos. Surge la reforma y surge de pronto Martín Lutero. Y después de Martín Lutero surgen todas las iglesias que conocemos que vienen de la reforma de 1517. Bautistas, metodistas, anglicanos, presbiterianos, episcopales, anglicanos, anabaptistas y todos los demás, que son un montón de iglesias que surgen después. Algunas se van haciendo más, otras menos. Y te pregunto, surgen todas las iglesias que tú conoces. ¿Qué creen estas iglesias acerca del día de reposo? ¿Es correcto lo que creen? ¿Es correcto lo que creen estas iglesias del estado de los muertos? ¿Es correcto lo que creen estas iglesias acerca de la cena del Señor? Algunos sí lo creen bien. Acerca del bautismo, algunos sí lo creen bien, pero muchos no. Lo que creen de las imágenes, algunos lo creen muy bien. La confesión, algunos lo creen bien, otros no. María, la gran mayoría lo entiende bien. Biblia versus tradición, la mayoría lo entiende bien. La salvación, la mayoría lo entiende bien. El sacerdocio, ahí empiezan a tropezar. El santuario, nadie lo entiende. Los diezmos y las ofrendas, están ahí algunos perdidos. Los mandamientos, están todos extraviados. La segunda venida lo entienden de la patada. Los dones del Espíritu Santo, pregúntale a los testigos, pregúntale, perdón, a los pentecostales, ¿cómo entienden los dones del Espíritu Santo? Y se ponen a hablar todas las cosas que hablan regularmente. El don de profecía, ¿lo entienden bien? Y tú vas a decir, pastor, pues es que te voy a decir en términos mexicanos, es un despapalle. ¿Qué pasó con la verdad? ¿Qué pasó con la verdad? ¿Dónde está la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Es que pastor, no importa. No importa la verdad, pero Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad, ¿qué cosa? Serán libres. Bueno, es que la verdad es Jesús, correcto. Sí, Jesús es la verdad. Pero el Señor le dijo a Daniel que la verdad iba a ser restaurada, que el continuo iba a ser restaurado, que el santuario iba a ser restaurado. No solamente restaurado, iba a ser vindicado, iba a ser justificado, iba a ser explicado, iba a ser nitzedakado. Entonces, ¿qué hacemos con todas estas iglesias? ¿Restauraron la verdad? ¿Restauraron el santuario? ¿Explicaron todo lo que tienen que hacer? Y la respuesta es no. Por eso el Señor levantó en 1844, al final de los ¿qué? 2300 días de tarde y mañana, de acuerdo a la profecía de Daniel 8:14 que leímos hace un momento, levantó a un movimiento de entendidos. Cuando ustedes se van a Daniel capítulo 12, el Señor le promete a Daniel, mira Daniel, tu libro está cerrado y sellado hasta el tiempo del fin, van a pasar muchos, ningún impío va a entender, ningún impío, aunque sean cristianos, si no son justos, si no son hijos de Dios, si no son verdaderos hijos de Dios, no van a entender, solamente van a entender los entendidos. ¿Lo quieren ver con sus ojos? Váyanse a Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículo 9 en adelante. Y me dijo, mira Daniel, estas palabras están cerradas, selladas hasta el tiempo del fin. Cuando se acerque el tiempo del fin, yo voy a levantar un grupo de personas que va a entender esto. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados. Los impíos obrarán impíamente. Ningún impío va a entender. ¿Qué dijo el Señor? Que ningún impío, ¿qué cosa? Que no van a entender. O sea, no van a entender. Los impíos no van a entender. Los únicos que van a entender son ¿quiénes? Los entendidos. ¿Y cuál es el futuro de esos entendidos? Versículo 3, Daniel 12:3. Y los entendidos, los que entiendan, van a resplandecer como el resplandor del firmamento. Los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Así que Daniel cierra las palabras, versículo 4, sella este libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y en ese tiempo se va a multiplicar la ciencia, y tú y yo vivimos en un siglo en que ya se multiplicó la ciencia. Estamos predicando en este momento a un grupo de personas aquí en la iglesia, pero la gran mayoría están todavía en internet, eso es ciencia.
En esa época de la ciencia, el Señor iba a levantar un movimiento, un grupo de entendidos que iban a entender el librito cerrado que se llama Daniel. ¿Cómo surgió el movimiento milerita? ¿Entendiendo qué libro? El libro de Daniel. El movimiento milerita es ese grupo de entendidos. ¿Y cuál es su misión? Nizdacar, el santuario. Y una de esas misiones es restaurar. ¿Qué cosa? La verdad. Restaurar la verdad. ¿Y cómo se restaura la verdad? ¿Cómo se restaura la verdad? Pues leyendo la palabra de Dios. En 2 de Pedro 1:19 en adelante dice, tenemos también la palabra profética. ¿De qué está hablando? ¿Nada más de las profecías? No, está hablando de este libro. Este libro fue escrito por profetas. Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Pablo, Juan y todos los demás. ¿Qué cosas son en realidad? Profetas. Hablaron siendo inspirados por Dios. Tuvieron visiones y sueños, revelaciones de parte de Dios. Son profetas. Incluso el mismo Pablo dijo que tuvo visiones, que fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde vio y oyó cosas maravillosas. Juan tuvo una visión en la isla de Patmos y todos los apóstoles tuvieron revelaciones. A Pedro le hablaba el Espíritu Santo, hasta lo despertaba, ¿no? a la hora en la que estaba haciéndose una siesta. Y todo ese tipo de cosas que tú puedes ver nos revelan que esta es la palabra profética más permanente. Así que leamos 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar, ¿qué dice? Atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que Satanás usó ese cuerno pequeño que se fue contra Dios, destruyó la verdad, la echó por tierra y desde entonces ya les mostré, todas las doctrinas son un despapalle. La verdad está echada por tierra y como está todo oscuro, no se puede ver. ¿Qué tenemos que hacer? Sacar la antorcha para poder ver. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, dice Pedro, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir eso? Es que eso se lo tienes que dejar a los escolásticos, se lo tienes que dejar al doctor, se lo tienes que dejar al maestro, se lo tienes que dejar al pastor, se lo tienes que dejar a gente que tiene muchos estudios, porque tú vas a confundir todo. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Hermanos, ¿quién es el que interpreta la Biblia? Y ahí viene el punto. Realmente no es ningún ser humano el que interpreta la Biblia. El que interpreta la Biblia es el mismo autor de la Biblia. ¿Y quién es el autor de este libro? Vamos a ver quién es el autor. Versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Por quién fueron inspirados? Otra vez, ¿por quién fueron inspirados? Entonces, ¿quién es el autor? El Espíritu Santo. ¿Y quién es entonces el intérprete? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Segunda Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada, ¿qué cosa? Divinamente, y útil para señalar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea incluido doctrinalmente, sea perfecto, incluido doctrinalmente. ¿Qué es lo que el Señor quiere que la doctrina llegue a ser como? Perfecta, enteramente instruido para toda buena obra. Y ahora te voy a hacer una pregunta. Queridos hermanos, ¿qué iglesia sobre la tierra ha nacido entendiendo el libro de Daniel cuando vino el cumplimiento de los 2300 días, 1844? ¿Qué movimiento ha nacido y ha realizado una purificación doctrinal? Y la respuesta es
solamente la iglesia adventista del séptimo día. Si tú te vas con los mormones, por ejemplo, los mormones tuvieron a José Smith y él les dijo lo que tienen que creer. Y hasta el día de hoy la gente lo cree. Si te vas, por ejemplo, con los testigos de Jehová, tuvieron a Russell y él les dijo lo que tienen que creer. Y hasta el día de hoy lo creen. Y lo defienden como si fuera la gran verdad. Pero el movimiento adventista del séptimo día nació de todas las iglesias cristianas que venían de la Reforma. Y todas y cada una de ellas tenían diferentes creencias acerca de los diezmos y las ofrendas, de los mandamientos, de la segunda venida, de los dones del Espíritu Santo, del don de profecía, del santuario, del sacerdocio, de la salvación, de la Biblia contra la tradición, de María, de la confesión, de las imágenes, del bautismo, de la Santa Cena, del estado de los muertos y del día de reposo. Todos tenían diferentes puntos de vista. Lo único que tenían en común era que habían entendido los famosos 2300 días de tarde y mañana. Y ese grupo de personas, el Señor les da a una mujer llamada Elena G. de White, no para decirles lo que tienen que creer, sino para decirles que se pongan de acuerdo doctrinalmente, usando la palabra profética más permanente. No lo hubieran entendido si Dios no va y le dice a alguien, Amós 3:7, no hará nada el Señor Jehová sin que revele lo secreto ¿a quién? A sus siervos profetas. El Señor no necesita un profeta para decirnos, por ejemplo, que casarse un incrédulo con alguien creyente es malo. No necesitamos eso ya lo dice la Biblia. No necesitamos que venga un profeta para decirnos, por ejemplo, que necesitamos al Espíritu Santo. No necesitamos a un profeta para que venga a decirnos lo que la Biblia ya dice. Necesitamos un profeta cuando no sabemos qué hacer y no viene nada en la Biblia para decirnos lo que tenemos que hacer. No hará nada el Señor Jehová sin que revele, ¿qué cosa? Lo secreto, lo que no sabes, para eso te manda un profeta. ¿Y sabes qué? Esta mujer no vino o no fue enviada, porque acuérdense que Elena G. de White no fue la primera, ni siquiera fue la segunda, fue la tercera opción. Las primeras dos opciones dijeron que no. Finalmente ella aceptó. ¿Y qué fue lo que ella hizo? Lo que ella hizo fue simple y sencillamente revelarle lo secreto a ese grupo de personas que habían entendido a Daniel, que formaban parte de diferentes denominaciones cristianas y que tenían creencias tan variadas, hermanos, como, ¿qué te diré? Como mariposas ahí en la tierra. Teníamos un tutti frutti de doctrinas increíble. Y es bien curioso que te encuentres gente que te dice, pastor, es que los primeros adventistas creían. Pues sí, y creían, pues creían de todo. Es que los primeros adventistas decían esto y te citan algunos de los primeros adventistas, pues todo claro. Especialmente los que venían de Conexión Cristiana, pues no creían en la Trinidad, obviamente, pues eran de Conexión Cristiana, eran unitarios. Y Uriah Smith era arriano y ni siquiera estaban de acuerdo, eran diferentes tipos de arrianismo. Unos eran semiarrianos y el otro era arriano. Y te vas a encontrar gente que creía que cuando te mueres te conviertes en Gasparín, ¿verdad? Estado de los muertos, bien mal. Había otros, incluida la hermana White, que creía que para bautizarte podías ser un bebé, que te echaban agüita en la cabeza. Y había otros que decían, no, hay que bautizarlos por inmersión. Uno estaba correcto, estaba incorrecto. Y cuando analizas todas las doctrinas que estaban en esos primeros pioneros adventistas del séptimo día, o primeros adventistas que todavía no se llamaban del séptimo día, vas a encontrar todas las doctrinas, un tutti frutti de doctrinas. Pero entonces reciben el don de profecía que les dice, pónganse de acuerdo. ¿Y qué es lo que tuvieron que hacer? Miren lo que dice el Espíritu de Profecía aquí. Estudiábamos y ¿qué hacían? Orábamos con fervor. ¿Qué hacían? Estudiaban y oraban con fervor. A menudo permanecíamos congregados hasta tarde por la noche, a veces toda la noche, dice ella, orando por la luz y estudiando la palabra de Dios. ¿Qué crees que estaban haciendo? Se la pasaban discutiendo doctrinas bíblicas, discutiendo puntos de vista, porque
está bien difícil porque somos bien egoístas y porque somos muy orgullosos y porque tenemos demasiadas cosas en nuestro trasfondo que no queremos deshacernos de algunas de las cosas que amamos o que creemos o que nos gustan. ¿Cómo va a ser que mi abuelito y mi bisabuelito están equivocados? ¿Cómo va a ser que mi tío, mi tía, mis amigos y la gente están equivocados y son tan buenos? Pero el hecho de que seas bueno no quiere decir que estás en lo correcto. Y ahí estaban dos buenas personas que habían entendido a Daniel discutiendo, porque uno decía que cuando te bautizas puedes ser un bebé que te echen agüita en la cabeza, y estaba otro que decía no, lo que tienes que hacer para poder bautizarse primero es creer. ¿Cómo puede un bebé creer? Y ahí están discutiendo. ¿Y quién tenía razón? Por supuesto que tenía razón el que dice que para bautizarte lo que necesitas es creer, tener suficiente edad para creer. ¿Y cómo bautizarse? ¿Echándote agüita en la cabeza o metiéndote al agua? ¿Quién tenía razón? El que enseñaba que te tenían que sumergir en el agua. Y de pronto se encontraban ahí, estaban discutiendo, un grupo que decía que cuando te mueres se te sale un ser de aquí y anda ahí como fantasma, y si fue bueno se va al cielo y si fue malo se va al infierno. Y había otro que decía no, los muertos nada saben, se quedan dormidos. ¿Quién tenía razón y quién estaba equivocado? Por supuesto que estaba equivocado el que creía que te conviertes en una especie de fantasma, te vas al cielo o al infierno. Tenía razón el que creía que cuando te mueres te quedas dormido en espera del día de la resurrección. Y así nos vamos con cada una de las doctrinas, y hoy en día tú y yo las vemos muy facilitas porque ya nos las dan, decimos así latinamente, peladitas y en la boca. Pero todas estas doctrinas, hermanos, fueron resultado de esto que estamos leyendo. Estudiábamos y orábamos con fervor, a menudo permanecíamos congregados hasta tarde por la noche, a veces toda la noche, orando por la luz y estudiando la palabra. Vez tras vez, aquellos hermanos se reunían para estudiar la Biblia, dice la hermana Juan, a fin de descubrir su significado y a fin de estar preparados para predicarlo con poder. Cuando en su estudio llegaban al punto de decir, ya no podemos hacer nada, no podemos avanzar, las dos partes estaban agarradas y las dos partes decían, tenemos razón, tú estás equivocado. El otro decía, tenemos razón, tú estás equivocado. Y eran puntos aparentemente contradictorios. No había avance porque no se podían poner de acuerdo, parecía el punto de quiebra. Uno de los dos estaba equivocado y ya no se podía avanzar. ¿Y por qué no se podía avanzar? Porque los seres humanos somos testarudos a veces, no queremos ver, aunque la realidad está allí. Aunque la realidad está allí, no la queremos ver. Hace unos días les estaba dando un sermón y les mostré bíblicamente que Jesús dijo que Él era un árbol verde. Y créeme que hay gente que dice que no, que el árbol verde no representa a Jesús. Y te hago una pregunta, hermano, otra vez. ¿Dijo Jesús que Él era semejante a un árbol verde o no? Y la respuesta es, pues sí, Jesús dijo que Él era semejante a un árbol verde. Si esto hacen en el árbol verde, que no harán en el seco. Ni modo que me digas que era un árbol de a de veras. Te está diciendo que es un árbol simbólico. Un árbol siempre verde lo representa a Él. Pero me vas a creer que hay gente que no quiere creer eso, no lo puede creer. No. Y le dice, pero si lo dice, Él lo dijo y no lo pueden creer. Ahorita pregunto, ¿por qué no lo pueden creer? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque tienen miedo de lo que eso puede significar. Y por eso no avanzas. Porque dice, bueno, pues si ya lo dijo, pues avancemos. Lo dijo, así es. Y a veces los seres humanos somos así, estrechos de mente, cabezaduras, y no queremos avanzar en lo que dice la Biblia. Cuando les digo, hermanos, los ángeles celebraron el nacimiento de Jesús. Y les pregunto a los que están aquí sentados, hermanos, ¿dice la Biblia que los ángeles celebraron el nacimiento de Jesús? ¿Sí o no? Y me vas a creer que va a decir un montón de gente, no. Y yo no lo puedo creer. ¿De veras dices que no? Pero pues, ahí está. Y no lo pueden ver. ¿Y por qué no lo pueden ver? ¿Por qué no lo pueden ver?
Y la respuesta es porque tienen miedo de lo que eso significa. Y no lo quieren ver. Y dice la Biblia que no lo dice la Biblia, dice el dicho latino que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y a fuerza, dice el otro dicho, ni los zapatos entran. Y aunque la Biblia lo dice bien claro y cualquier persona que no tiene vías y que no tiene ningún partido lo ve, dice, pues va a decir, pues sí, ahí lo dice. Pero cuando tú no quieres, no lo ves. Y por eso llegaban y chocaban y no podían avanzar. Y mira lo que dice la hermana White, ya nada más podíamos hacer, dice ella. Y a esas alturas llegaban. ¿Qué estaban haciendo? Estaban purificando la doctrina. Estaban sacando lo que era correcto y desechando lo que era incorrecto. ¿Basados en un qué? En un así dice Jehová, en un escrito está. Nada podíamos hacer. Y dice la hermana White, el Espíritu del Señor descendía sobre mí, era arrebatada en visión y se me daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando y también instrucciones acerca de cómo habíamos de trabajar y enseñar eficazmente. Así se nos daba luz que nos ayudaba a comprender las escrituras referentes a Cristo, su misión, su sacerdocio. Se me señaló con claridad una cadena de verdad que se extendía desde entonces, 1844, ¿hasta cuándo se extiende esa cadena de verdad? Hasta el tiempo en el que estaremos, ¿en dónde? En la ciudad de Dios. Hermano, ¿ya estamos en la ciudad de Dios? Pregunto, ¿ya estamos en la ciudad de Dios? Eso quiere decir que esto que estás viendo en azul todavía está en proceso. Por eso les digo que la iglesia, el movimiento adventista no es una iglesia en realidad, es un movimiento. Todavía no tenemos todas las joyas de la cadena de verdad, todavía no tenemos todos los eslabones. Ella lo dijo bien claramente, veía una cadena de verdades que se extendían desde 1844, tenemos 176 años y hemos ido colocando eslabón tras eslabón tras eslabón. ¿Hasta cuándo se va a poner el último eslabón? Hasta que entremos en la ciudad de Dios. ¿Sabes por qué? Porque una de las características de los 144,000 es que en sus bocas no hay engaño. La verdad tiene que ser restaurada. Y yo, dice, transmitía otras instrucciones del Señor que me había dado. Durante todo ese tiempo, mira lo que dice la hermana White, durante todo ese tiempo, porque alguno va a decir, pastor, ¿eso quiere decir que la hermana White influyó en lo que creemos? Mira lo que ella dice, durante todo ese tiempo yo no podía entender el razonamiento de mis hermanos. Mi mente estaba, por así decirlo, ¿cómo estaba su mente? Trabada. Dios intervenía para que no fuera ella la que tomara decisiones. Por eso es que algunas personas dicen, pero ¿por qué la hermana White nunca dijo Trinidad en sus escritos? No dijo Trinidad, pero sí dijo 3 personas, dijo 3 poderes del cielo, dijo que Jesús no era derivada su vida, ni heredada de nadie más, etcétera, etcétera. Así que dice, mi mente estaba, por así decirlo, trabada. No podía comprender las escrituras que estábamos estudiando. Esto constituía uno de los mayores pesares de mi vida. Pero Dios la tenía así intervenida. ¿Sabes para qué? Para que nuestras doctrinas no se basaran en ella, sino que se basaran en ¿qué? En este libro. La palabra profética más permanente. Estuve en esta condición. ¿Hasta cuándo se destrababa su mente? Hasta que todos los puntos principales de nuestra fe, estoy poniéndolo en azul, se aclararon para nuestra mente en armonía ¿con qué? Con la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo a la hermana White se le destrababa la mente? Hasta que quedaba establecida la doctrina basada ¿en qué? En la palabra de Dios. Por eso es que cuando tú te vas a estudiar las doctrinas de la iglesia adventista, vas a encontrar que 0, eso quiere decir ninguna de las doctrinas que tenemos como adventistas, que en este momento son 28 eslabones de la cadena, está basada en algo que dijo Elena G. de White. Así que cuando alguien te dice, es que ustedes creen en lo que la hermana White dijo, están bien equivocados. Nuestras 28 creencias fundamentales están basadas totalmente en la Biblia, no, nada en el Espíritu de Profecía. Nada. Dice,
Estuve en esa condición hasta que todos los puntos principales de nuestra fe se aclararon para nuestra mente en armonía con la palabra de Dios. Los hermanos sabían que cuando yo no estaba en visión, no podía comprender esos asuntos y aceptaban las revelaciones dadas como luz que provenía directamente del cielo. Ahora, esta visión que tuvo el N. G. de White acerca de la plataforma doctrinal me da esperanza. Dice, vi que una compañía se mantenía de pie, bien guardada y firme, negando su apoyo a aquellos que querían trastornar la fe establecida del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Ya llegamos a un consenso leyendo la palabra de Dios y la ponen allí. Pero todavía, hasta el día de hoy, hasta el año 2020, y ahora estamos iniciando el 2021, todavía encontramos personas que todavía atacan algunos de nuestros puntos de fe. Algunos abandonan incluso la iglesia atacando puntos de nuestra fe que ya los establecimos. Eso es una ignorancia completa de que ya pasó por un filtro. Es como que ya lo pasamos por el filtro. No, otra vez. Pues ¿cuántas veces quiere que lo pasemos por el filtro? No, es que alguien hizo trampa, alguien metió cosas, se pusieron de acuerdo para hacer trampa. Conspiración. Hubo conspiración. Y todavía quieren que quitemos cosas a las que ya llegamos a consenso. Vi que en una compañía se mantenía bien, firme, guardada, negando su apoyo a aquellos que querían trastornar la fe establecida del cuerpo. Dios miraba con aprobación a esa compañía que sigue ahí firme en la plataforma. Me fueron mostrados 3 escalones, los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero. Dijo mi ángel acompañante, ay de aquel que mueva o bloquee clavijas de estos mensajes. En otras palabras, hay de aquel que quiera quitar algo de estas cosas que ya quedaron establecidas. Sigo leyendo. La verdadera comprensión de esos mensajes es de importancia vital. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. Nuevamente se me hizo recorrer estos mensajes y vi cuán alto precio había obtenido su experiencia el pueblo de Dios. La obtuvo por mucho padecimiento y severo conflicto. Dios los había conducido, ¿qué dice ella? Paso a paso, hasta ponerlos sobre una plataforma sólida e inconmovible. Vi a ciertas personas acercarse a la plataforma y examinar su fundamento. Queridos hermanos, ¿qué es lo que hace a la iglesia adventista el verdadero pueblo de Dios? No lo hace la organización, no lo hacemos los pastores, no lo hacen los miembros. Todo lo que somos como miembros somos muy criticables. La organización es muy criticable. La organización comete errores siempre. Nosotros como miembros de iglesia cometemos errores siempre. Y las cosas que pueden criticar de la iglesia cometemos errores siempre. ¿Sabes qué es lo que es perfecto? Incriticable, inamovible. Es la plataforma doctrinal. Eso es perfecto. Cuando escuches a un disidente que te empieza a decir, es que la organización, es que los adventistas. ¿Pero qué estás criticando? Estás criticando cosas humanas. Vamos a hablar de doctrina. Mientras la doctrina de la iglesia sea perfecta, este es el pueblo de Dios. ¿Me estás entendiendo hasta ahí? Por eso dice, la verdadera comprensión de estos mensajes es de importancia vital. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. Nuevamente se me hizo recorrer estos mensajes. La obtuvo por mucho padecimiento, avanzo aquí, y severo conflicto. Dios los había conducido paso a paso hasta ponerlos sobre una plataforma sólida e inconmovible. Vi a ciertas personas acercarse a la plataforma y examinar su fundamento. A lo mejor lo sacaron con la hermana White. ¿En qué basaron todo eso? Está total y completamente basado en el estudio de la palabra de Dios. Algunos subieron inmediatamente a ella con regocijo, pero hay otros que comenzaron a encontrar defectos en el fundamento. Querían que se hiciesen mejoras. Entonces la plataforma, según ellos, sería más perfecta y la gente sería mucho más feliz. Algunos se bajaban de la plataforma para examinarla y declaraban que estaba mal colocada. Pero vi que casi todos permanecían firmes sobre la plataforma y exhortaban a quienes habían bajado de ella a que cesasen sus quejas, porque Dios era el artífice y maestro y ellos estaban combatiendo contra él. Relataba la obra maravillosa hecha por Dios que los había conducido a la plataforma firme, y al unísono alzaban los ojos al cielo y con voz
fuerte glorificaban a Dios. Esto afectaba a algunos de los que se habían quejado y dejado la plataforma, y estos, con aspecto humilde, solamente los humildes vuelven a subir a la plataforma. Que les quede bien claro, hermanos, no somos los miembros de iglesia, no es la organización. Lo que hace a este movimiento, el movimiento verdadero, es la plataforma doctrinal que estamos construyendo. Y esa plataforma doctrinal la está haciendo el artífice y maestro, nuestro Dios. Y todavía no la hemos terminado. ¿Cuándo se va a acabar? Ya acabamos de aprender hasta cuándo. Hasta que entremos en la ciudad de Dios. Así que, querido hermano, en otras palabras, Dios volvió a levantar al movimiento verdadero. Y este movimiento verdadero tiene una misión: no solamente predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, que es una de las misiones; no solamente enseñar el santuario, que es otra de las misiones; hacer que venga la lluvia tardía, es otra. Pero la que te estoy hablando esta noche es la restauración de la verdad. Vi que Dios tiene hijos sinceros, verdaderos hijos de Dios, entre los adventistas nominales y en las iglesias caídas. ¿Quiénes son las iglesias caídas? Las que tienen doctrinas falsas mezcladas con verdaderas, que han formado parte de los 1260 años donde la verdad estaba destruida. Allí hay verdaderos hijos de Dios. Y antes que sean derramadas las plagas, o sea, antes de que se acabe la gracia, los ministros y la gente de esas iglesias serán invitados a salir de esas iglesias y recibirán gustosamente, ¿qué cosa? ¿En dónde está la verdad? En la plataforma restaurada. Satanás lo sabe, y antes de que se dé el fuerte pregón del tercer ángel, despierta excitación en esas organizaciones religiosas a fin de que los que rechazaron la verdad piensen que Dios los acompaña. Por eso andan un montón de pastores adventistas yendo a estudiar universidades de estas iglesias caídas, que nunca lo he entendido, porque bueno, no, explíquenmelo ustedes. Satanás espera engañar a los sinceros, a inducirlos a creer que Dios sigue obrando en favor de esas iglesias. Pero la luz resplandecerá, y todos los que tengan corazón sincero dejarán a esas iglesias caídas y se decidirán por el residuo. Vi que Dios tiene hijos que no reconocen ni guardan el sábado, no han rechazado la luz referente a Él. Y cuando empiece el tiempo de angustia, fuimos henchidos del poder del Espíritu Santo. Es cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado, que es una verdad distintiva que va a hacer la diferencia. Recuerden que son dos doctrinas que van a hacer la diferencia en el tiempo del fin. Una es el asunto del sábado, domingo, y la otra es el asunto del estado de los muertos. Cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado, esto enfurece a las otras iglesias, y los adventistas nominales no podían refutar la verdad. Entonces todos los escogidos de Dios que estaban allí, comprendiendo claramente que poseíamos ¿qué cosa? Que poseíamos ¿qué cosa? La verdad, salieron y ¿qué? Y sufrieron la persecución con nosotros. Vi hambre, guerra, pestilencia, grandísima confusión en la tierra. Los impíos pensaron que nosotros habíamos cargado los castigos sobre la tierra y se reunieron en consejo para raernos de la tierra, creyendo que así se harían los males. Pero entonces todos los escogidos de Dios salen, se completa el pueblo de Dios, se puede acabar la gracia y Jesús puede venir. Otro año delante de nosotros, queridos hermanos, para terminar de construir la cadena que conforma a este movimiento como el movimiento de Dios. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos de pie, vamos a orar. No se vayan, recuerden que después de eso tenemos las ofrendas. Vamos a orar. Te agradecemos, nuestro Dios, porque nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable y nos has puesto para formar parte de un movimiento que tiene una serie de misiones que cumplir. No solamente la reconstrucción del santuario que fue destruido, también la reconstrucción de la verdad que también fue pisoteada y echada por tierra. Y no solamente eso, sino también la predicación del evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y para lograr todo eso necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo, que no solamente es el que nos va a ayudar a predicar con fuerte poder, sino que también nos ayuda a purificar la doctrina
porque Él es el autor de la doctrina. Así que, Señor, te pedimos perdón si hemos desperdiciado 176 años y todavía no hemos podido cumplir con nuestra parte. Perdónanos. ¿Cuánto tiempo falta? No lo sé. Por eso nos ponemos en tus manos. Obra con poder para que esta iglesia pueda cumplir con el cometido que tú nos diste cuando surgimos. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, a quien vamos a ver muy pronto. Amén.